Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nos encontramos para poder continuar con el desarrollo de nuestro aprendizaje. Esta vez vamos a hacer un repaso o retroalimentación de los temas desarrollados durante este periodo. Ustedes saben de que la otra semana estamos en semana de exámenes. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un repaso ágil. Nuestro tema o tema número uno era literatura quechua prehispánica. Es una literatura que ¿no? surgió antes de llegar de los españoles, ¿no? En el imperio, el gran imperio incaico, ¿no? Nos manifiesta el quehacer cotidiano, funerales, fiestas, ¿no? Nupcias, peleas, ¿no? Desde el imperio incaico hasta la actualidad. Los incas difundieron como idioma oficial el quechua o runacime, ¿no? Literatura quechua. El contexto cultural, ¿no? Los pueblos americanos antes de la llegada de los españoles fueron los incas, Perú, los mayas, Yucatán, Guatemala y los aztecas, México. Se ubicaron en América del Sur y Centroamérica. Fueron sedentarios principalmente por el cultivo de maíz y papa. Las manifestaciones artísticas y literarias fueron variadas, propias bajo la influencia de la tierra, las costumbres, las creencias y las aspiraciones de bienestar grandes. ¿Qué características tenían? Eran oral, ¿no? Eran orales, ¿no? Transmitían a través de expresión oral, ¿no? Luego eran anónimos, no tenían autor conocido. Se sabe de que las obras o poesías o cantos creaban en colectivo, ¿no? En forma colectiva, mitos, leyendas, así, ¿no? Entonces, por eso no tienen autor. Agrarista, la tierra, la Pachamama era fuente de existencia, ¿no? Para la supervivencia del imperio incaico, ¿no? El sustento económico era la tierra. Por eso tenían ¿no? Mucho respeto y adoración a la tierra. Luego era panteísta o cosmogónico, ¿no? Eran religiosos. Entonces, ¿por qué? Porque eh, siempre tenían una relación o estrecha relación del hombre con los elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, como el sol, la luna, rayos, cerros, ¿no? O algunos animales, por eso es panteísmo y cosmogónico. Luego también era una literatura con mucha ¿no? musicalidad, ¿no? Las coreografías eran variadas, acompañadas, por ejemplo, flauta, quena, ¿no? Pincuyo, que todavía hoy en día pues practican nuestros hermanos en nuestra parte sierra de nuestro país. En cuanto a la escritura, según Ciesa de León en su crónica del Perú, escribe, se hallaron ciertas letras en las losas de este edificio, ¿no? Muy bueno, pero el ilustre maestro Raúl Porras Barranchilla, ¿no? Llegó a la conclusión, hubo dos sistemas, ¿no? diversos de escritura, Quilca o Quipo, ¿no? Quipo ya saben ustedes, dan historias, la profesor o su profesor les ha indicado, ¿no? Quipo por ejemplo, utilizaban en el Imperio Incaico para la contabilidad. Y Quilca era como una forma de escritura, ¿no? Esto han demostrado algunos profesores de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Donde Quilca era una escritura, ¿no? En distintos lugares del territorio nacional que se ha hallado inscripciones, por ejemplo, hechas en las rocas, ¿no? Entonces hay inscripciones, unas figuras, entonces eso fue llamado como Quilca, ¿ya? Y ahora cultivaron también poemas, ¿no? Eh, de género lírico, ¿no? También teatro también cultivaron, por ejemplo, hasta hoy en día nos ha llegado el Ollante casi completo, drama del Ollante, ¿no? En cuando se refiere a género lírico, también, ¿no?
escribían o creaban canciones al amor, al campo, a la tierra, al cortejo fúnebre, a los muertitos, ¿no? A la tristeza, alegría, ¿no? Entonces, como en toda literatura antigua, ¿no? Luego pasamos a la literatura de la conquista. Esto ya dice a partir de 1532, ¿no? Ya es cuando ya los españoles llegan a nuestro país, en donde van a testimoniar sobre todo lo que vieron, escucharon los primeros españoles, ¿no? Entonces, especialmente las grandezas que tenía nuestro imperio, el declive del mismo, ¿no? En las manos de los españoles. Entonces, ¿quiénes lo hacían? Eran los cronistas, ¿no? ¿No? Este pasado histórico literario, ¿no? Fueron hechos por los cronistas, ¿no? ¿Y quiénes eran los cronistas? Eran cronistas españoles, mestizos, indios. Españoles era, por ejemplo, tenemos a Pedro Cieza de León, Crónica del Perú, Cristóbal de Molina, Fábulas y los mitos en los incas, Juan de Baltasar Lima y Narraciones del Inca. En Crónicas Mestizos, Inca Garcilas de la Vega, ¿no? Comentarios reales de los incas, el más grande, el patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? Muy valiosa. Blas Valer, Historia del Perú incaico. Luego hay cronistas indios, netos peruanos, Felipe Guamán Poma de Ayala, con su obra Nueva Crónica y su buen gozo de los incas. Tenemos Juan Santa Cruz, Relaciones y Antigüedades de los Incas, y Titu Cusi Yupanqui con su Revelación de la Conquista, Hechos del Inca Manco II. Ahora vamos a hablar, jóvenes, literatura colonial. ¿Ya? Colonia. Está una literatura ya españolizada, una literatura ligada a los conquistadores, ¿no? Porque ahí desaparece que algún modo que había una literatura peruana, se desaparece, ¿no? Es prohibido crear una literatura original. Si alguien escribe, tiene que escribir en favor, en bien de los españoles, ¿ya? El español inicia con la política de colonización de América, ¿no? Era dirigido desde la península ibérica, desapareciendo así la organización social incaica, imponiendo sus costumbres, incluida ¿no? La religión católica. Tal es así, la literatura también fue españolizada. Características: dependencia de España. Vimos eco de la literatura española, porque se escribió con espíritu, sentimientos españoles. No podías hacer a tu gusto. Estabas sujeto a la corona española a través de la iglesia. Jóvenes, en la literatura antigua, no solamente en el Perú, en otros países del mundo, ha jugado un papel fundamental la iglesia, ¿no? Alto valor histórico, claro que sí. Una literatura que recogió testimonios del colonialismo que se implantó en nuestro país. Gracias a la literatura sabemos cómo era, ¿no? Cómo era la vida en esa época. Retrocismo. Se preocuparon por la expresión y forma, ya que se introdujeron elementos como el soneto, los versos en decasílabos y la rima. Eso ya viene pues, ya una imitación de la literatura antigua, clásica, estilos satíricos, ¿no? Se usó la sátira mordaz y hiriente para criticar a personajes virreinales en algunos casos. ¿Y quiénes son los representantes del colonialismo? Amarillas, ¿no? Tenemos Epístola a Abelardo, Declaración de Amor hacia Poeta Lope de Vega. Esto se dice de que no se conoce a ciencia cierta quién fue, pero dicen que fue una mujer guanuqueña, la más aceptable, ¿no? Que se enamoró, ¿no? Se enamoró del gran poeta Lope de Vega, el español, pero como sin conocer, solamente conocía por sus obras. Ella había leído muchas obras de él y por eso se enamoró y manda una carta o declaración de amor, ¿ya? Donde Lope de Vega va a recibir esa carta, ¿no? Dicen que hubo la respuesta, pero
no se sabe a ciencia cierta. Luego tenemos Juan del Valle de Caviedes, el Diente de Parnaso, Pedro de Peralta, Lima fundada. Son los tres representantes del colonialismo. Luego pasamos a otra escuela literaria. Después del colonialismo viene el costumbrismo, ¿no? Un movimiento literario aparecido en Lima en el siglo XIX, que buscó retratar y corregir las maneras de comportarse de los ciudadanos de esta época. Costumbre, ¿no? En el contexto histórico, tenemos en el año 827 a 35, 1835, caudillaje militar, 1836 a 39, Confederación de Perú-Bolivia, o boliviana, 1839, 1844, restauración y regeneración. Y 1845 y 1865, gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Aquí ya da unas muy buenas normas, por ejemplo, la libertad de la esclavitud. En lo social, ¿no? Conviven 4 grupos sociales muy influyentes en el poder: los militares, el clero, la aristocracia y la clase media. ¿Ya? Todos estaban interesados, ¿no? Más que nada la aristocracia, interesada en recuperar el sistema colonial. O sea, seguir con el mismo estilo de los españoles, porque tenían intereses políticos, intereses económicos. La clase media, en cambio, era liberal demócrata, ¿ya? Ellos querían surgir como nueva nación. El costumbrismo fue el momento del enfrentamiento en 2 proyectos diferentes, ¿no? Perteneciendo a 2 grupos diferentes. La aristocracia, que querían volver al colonialismo, y la clase media. Características, descripción de usos y costumbres, ¿no? Presentación de los limeños, tono humorístico, concepción utilizada de la literatura, actitud moralizante. Fue una variante peculiar de modulación del neoclasicismo. Se trabajó la comedia, poemas satíricos, artículos de costumbres. Son las características del costumbrismo. Hubo los representantes más sobresalientes, fueron 2, Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura. ¿Ya? El primero representa a la aristocracia, representa al colonialismo, quiere seguir con el colonialismo, con el estilo, ¿no? Las costumbres a lo español. En cambio, Asensio, ¿no? Representa a la república, justo por lo popular, ¿no? Utilizó un lenguaje del pueblo coloquial, ¿no? Segura no gustó la colonia, despreció al militarismo. Padre de un teatro regional, pintoresco, lo popular, ¿ya? Segura se inicia más a lo nacional. En cambio, Felipe Par de Aliaga, ¿no? Desprecia lo criollo y popular, utilizó un lenguaje castizo, estilo clásico. Pardo fue tradicionalista y aristocrática. Los personajes principales pertenecen a la clase más acomodada, ¿no? Entonces, Pardo se inclina más a lo extranjero. En cambio, Segura a lo nacional. Ahí tenemos su producción más sobresaliente de Felipe Pardo Aliaga, pues, por ejemplo, un viaje, un artículo, ¿no? Satiriza las costumbres de esa época, ¿no? Luego tenemos a Manuel Asensio Segura, la obra más que sobresale, Ñacatita, eso ustedes saben, ¿no? Una vieja chismosa, gracias a sus chismes se hace pelear a la gente, ¿no? Es una forma de satirizar, de mostrar a través de un personaje las costumbres de esa época, ¿no? Ese es el costumbrismo. Y luego, para ya ir terminando, también hablamos sobre el realismo, ¿no? Una escuela que aparece en contraposición al romanticismo. Se fundamenta en cosas que se ven, en hechos reales, siendo el análisis, crítica del actuar del ser humano.
Aproximadamente tiene sus inicios en el 1875, durando hasta 1900, siendo uno de los motivos la guerra con Chile, donde nuestra patria vivió su peor pesadilla de su historia. En base a este hecho, los autores realistas levantaron ánimos sobre los escombros, hicieron un análisis y planteamientos políticos doctrinarios, cuestionó el sistema imperante y crítico del comportamiento de los caudillos militares de aquel entonces. Ese fue el realismo. ¿Cuál fue la causa fundamental principal para el surgimiento de este movimiento literario? Fue la guerra con Chile, ¿no? Donde uno de los representantes más, ¿no? Más reacios, ¿no? Que en todos los aspectos hizo una crítica, fue Manuel González Prada, con sus, ¿no?, frases célebres: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Entonces, ese es el realismo, ¿no? En donde pues hacen un análisis completo y dicen con sus nombres propios por qué, por ejemplo, perdimos la guerra con Chile. Simplemente se olvidaron de los verdaderos patriotas, ¿no? Que no hicieron participar, que pensaron de que el indio, el campesino, sirve solamente para arar la tierra y no tiene inteligencia. Muy equivocados. Estaba postrado a un lado para, para las autoridades de esa época. El Perú solamente eran las personas que vivían en las franjas, ¿no?, en franja costera, y no más las personas que vivían en zonas andinas. Todo eso da origen a esta escuela literaria, ¿no? Se caracterizó por sus temas nacionalistas y afán innovador. Se aprecia la esencia heroica al indio soldado, salvando el honor de su patria. Resaltan el mundo objetivo y el materialismo. Preferían la razón antes que el sentimiento, ¿no? Sentimiento. Luego brindaron testimonios de los problemas del país. Propusieron alternativas de solución, ¿no? El realismo. Luego predominan géneros como la novela, de ensayo, ¿no? Por ejemplo, Manuel González Prada es considerado uno de los mejor, ¿no?, como mejor ensayista, ¿no?, de esa época, ¿no? También ha escrito poemas. Y otro de los representantes es, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, ¿no?, que ella también denuncia, ¿no?, con su obra, por ejemplo, Aves en Nido, denuncia el abuso, la discriminación, la explotación de nuestros hermanos campesinos, ¿no?, en nuestra sierra. Otro de los representantes tenemos Mercedes Cabello, con sobre El conspirador, ¿no? Entonces, ese sería todo, jóvenes estudiantes. Espero que ha sido el agrado de ustedes, y también les digo que sigan estudiando, porque y así van a salir bien en sus pruebas que van a dar la otra semana. Muchas gracias.